Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Qué bendición del eterno Dios que nos da ese privilegio de estar nuevamente con todos ustedes. Amados televidentes, sean todos bienvenidos a su programa Eterna Redención. Gloria a Misión, Dios. vida y libertad, como siempre, con brazos abiertos. Así que ya sabe, ahí están los números que aparecen en pantalla. Comuníquese si no tiene un lugar donde congregarse, ¿no? Porque si se está congregando fielmente en una congregación y de buena doctrina, siga ahí. Esa es la invitación, siga ahí. Amén, así Pero es. si está, digamos, empezando a ver cosas raras, empiece a pedirle al Espíritu Santo Direccionamiento. dirección para que se pueda ubicar verdaderamente donde haya doctrina de la buena, porque la doctrina en ese tiempo, lo he dicho, está tan escasa y muy pocos son los que la están predicando o la estamos predicando. Pastor Jorge, qué bueno tenerlo nuevamente. Oiga, usted va a salir pensionado acá. Ah, gloria a Dios. En el reino de los cielos, en la eternidad, me quiero pensionar, mi pastor. Qué bendición Buenos de Dios. días, bendiciones. Bueno, qué lindo, pastor, estar nuevamente, de verdad, esto es un gran privilegio que Dios nos otorga. Y estamos llevando un tema muy importante. Hablaba hace unos días de un tema tan lindo. Y tenemos una primera parte que es: no se deje arrastrar por el error. Por el ¿Cierto? error. Entonces vamos a una segunda parte. Amén. Amén, Y gloria es a algo Dios. muy lindo. Y pastor, regálenos ahí esa palabra que se encuentra ahí en Efesios. En Efesios. En el capítulo 4, vamos a leerlo desde el verso 11 en adelante, ¿le parece? Correcto, muy bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Con astucia, pastor. Astutos, ¿no? Y démonos cuenta que esa palabra la encontramos en el principio del Génesis. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Astuta. Y así está pasando en este tiempo. Hay muchos que con astucia están desviando a las personas de una manera tremenda para hacerlas desviar del buen camino, de la buena doctrina, y llevarlas al camino del error. Del error. Arrastrándolas al error, al engaño, la mentira, a la falsedad. Y la Biblia nos dice: hay de lo que a lo bueno dicen bueno y a lo malo. Le dicen. Hay de lo que hay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Eso dice la Escritura. Así es. Entonces, la gente que está haciendo, quieren llevar que por el hecho que nombren a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, la persona llega y dice: no, allá es una iglesia buena porque allá hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Exactamente. Definitivamente. Muy claro. Entonces, había tratado el versículo 17 del capítulo 3, segunda de Pedro 3:17, que fue donde iniciamos, nos lleva la primera parte, para hoy entrar en la segunda parte. La palabra del Señor dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, que no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. No podemos caer de la firmeza, tenemos que permanecer en ello. La palabra de Dios ahí en el capítulo 2, verso 17 de segunda de Pedro, mire lo que dice también. Dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales, dice,
la más densa oscuridad está reservada para siempre. El verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Los que habían huido de los que verdaderamente, ¿qué? Viven en error. Viven en error. Ahí es donde usted y yo tenemos que estar muy pendientes de esto. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿De quién estamos recibiendo? Número 1, tenemos que estar recibiendo de Dios. Número 2, está recibiendo por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. Y número 3, está recibiendo por medio de aquellos hombres y mujeres que andan verdaderamente santa y piadosamente, que se predica la palabra conforme a la Escritura. Por eso la palabra nos dice que si nosotros esto enseñamos, seremos buenos ministros. Amén, si esto así es, enseñas, serás buen ministro. Yo quiero dejar en claro algo, que para nosotros no ser arrastrados por las corrientes del engaño y de la falsa doctrina, hay principios en la palabra del Señor que tenemos que cumplir. Y uno es muy importante, la autoridad, la sujeción a las autoridades. Porque vemos hermanos en las iglesias que no saben ni para dónde van. Van como Vicente, caminan para donde va la gente, pero no verdaderamente son guiados por el Espíritu Santo. Viven de emociones. Entonces no se sujetan a su autoridad, a su pastor, y la Biblia nos dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y ¿qué? Le siguen. Pero en este tiempo en la iglesia se ve que siguen para cualquier lado. Si se les presenta una persona que les diga te invito a mi iglesia, te invito, para allá van. Es que hay un concierto, es que hay esto, hay que lo otro, pero nunca piden la dirección de su pastor. No se sujetan, no, la iglesia no se está sujetando a la autoridad de su pastor. Y por eso caen en el engaño, por eso es que caen en el error. Debemos ser fieles al lugar donde el Señor nos puso, en la tierra donde Él nos plantó, ahí vamos a dar fruto. Y continuemos en el proceso que lleve nuestra congregación, no te salgas. Si tú te sales de tu congregación y te vas para otro lado, lo único que estás haciendo es llevarte tu problema a otro lado y a contaminar otra parte. Así es. Vamos a un comercial y ya regresamos. Amén. El pastor Oscar Pérez te enseña cómo Dios puede restaurar la familia, los jóvenes y la nueva generación en su programa Eterna Redención. Todos los domingos a las 9 de la noche, solo aquí en CMB Televisión. Lo mejor para ver. Es importante cuando nos sujetamos verdaderamente a Dios, a su palabra y también a nuestros líderes, a nuestros pastores. Siempre y cuando nos lleven por el buen camino. Amén, amén. Porque es que hay una cosa, la sujeción hay que saberla entender. Sí, hay mucha gente muy claro. hay mucha gente que dice, no, es que escrito está que debo sujetarme a la autoridad. Claro que sí, debemos sujetarnos a ellas, pero en lo bueno. En lo bueno. En todo lo bueno. Cuando nosotros miramos en Colosenses, me gustaría, pastor, que leyera ese pasaje, Colosenses 3:1, para que podamos verdaderamente mirar cómo es que debemos sujetarnos. Nosotros podemos sujetarnos a nuestros pastores si nuestros pastores nos están enseñando verdaderamente la doctrina verdadera de Cristo. Si es a nuestros dirigentes, es decir, a nuestros gobiernos, a las personas que lideran la nación, que lideran un departamento, etcétera, etcétera, también debemos sujetarnos a ellos, pero en lo que conduce a lo bueno. A lo bueno. ¿Qué nos dice la palabra? Colosenses 3:1. Lo voy a leer en esta versión que habla muy claramente. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde está Cristo. Gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. No pensemos en las cosas de este mundo, pensemos en las cosas del cielo, las que nos conducen a la eternidad. Definitivamente los afanes y los placeres de este mundo no nos van a llevar a ningún lado que no sea a la perdición de nuestra alma. Perdón, pastor, yo le había dado las citas que no era. Es Tito 3:1. Mire lo que dice la Escritura.
Amén. Recuérdeles que se sujeten, ojo a esto, recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan en todo y que estén, que obedezcan en todos y que estén dispuestos a toda buena obra. A toda buena obra. ¿Se da cuenta lo que dice? A todo lo bueno. De manera que, mire, a mí me llegó una parejita de sodomitas. ¿Sodomitas quiénes son? Homosexuales, para que los casara. Que los amamos en el amor de Cristo. Exactamente. Y si ellos se arrepienten, y se convierten, alcanzan el reino de los cielos. Amén, así es. ¿Qué pasó? Ellos me llegaron allá con su documento de que ya están legalmente ante las autoridades competentes, están legalmente. Las autoridades civiles. Me dijeron esto: si usted no nos casa, nosotros tenemos todo el derecho de denunciar y hacerlo coger preso, porque es que nosotros estamos legalmente, ¿sí? Nosotros estamos sujetos a la ley, al decreto. Entonces, yo les dije a ellos lo siguiente, les dije, mire, una cosa es cuando una persona está sujeta a un decreto por el hombre. Nosotros estamos sujetos al decreto, al pacto de Dios. Amén. Si Dios me dice que yo debo casar a estas personas, pues yo lo hago, pero Dios no me dice en su palabra que lo debo hacer. Por lo tanto, yo me sujeto a mi presidente, a mi alcalde de Bogotá, de Colombia, bueno, como lo queramos llamar, pero en todo lo bueno. Pero si él está fuera de la escritura, no me le puedo someter, no me le puedo someter. Amén, definitivamente entonces, no podemos ir pastor. en contravía de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de sus estatutos, Correcto. de su ley divina, no podemos. Entonces, pastor, volviendo nuevamente, dice la palabra del Señor, yo quiero, mi pastor, que tenga la bondad de leer 2 de Pedro capítulo 5, versículo 19, donde muchas veces aquellas personas que llevan al error a una persona, que la llevan a una doctrina errónea, de engaño, de mentira y de falsedad, les pueden prometer cantidad de cosas. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Pedro. 2 de Pedro 2:19. 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose una y otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Tremenda palabra, pastor. Tremendo. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. La invitación nuestra hoy, y para retomar lo que estábamos hablando sobre la unión entre parejas de un mismo sexo, la iglesia no hace exclusión de personas porque Dios no hace ese tipo de acepciones de personas. Dios nos ama a todos por igual. Dios ama al pecador, pero entendamos esto: Dios aborrece el pecado. Dios nos ama en la condición en la que nos encontremos, pero nos invita a recibirle y a cambiar nuestra vieja manera de vivir. Definitivamente, varón y hembra el Señor nos creó, ese es el plan, ese es el diseño original de Dios. Pero el pecado, la perversión del mundo nos ha desviado y nos ha extraviado. Muchos no van a querer recibir a Cristo por no cambiar su condición y su manera de vivir. Y miren las doctrinas de error, ya se han abierto iglesias con pastores homosexuales que predican, que han cambiado y han tergiversado la palabra de Dios, que le han quitado los versos de la Biblia donde el Señor nos advierte y nos habla de que no podemos tener relaciones con un mismo sexo, y tampoco nos habla de promiscuidad, ¿no? Porque tenemos una sola esposa a la cual debemos amar y honrar. Entonces las doctrinas de error y las corrientes de este tiempo están llevando a muchas ovejas al despeñadero, los está llevando. Entonces la invitación es para que hoy recibas verdaderamente la sana doctrina, para que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y te arrepientas de tu manera de vivir. Él va a limpiar tu vida, va a quitar toda contaminación y te va a dar la identidad. Si tú eres varón, varón eres y te tienes que enamorar de una mujer. Si tú eres mujer, mujer eres y te tienes que enamorar de un hombre, no de cualquiera, el que el Señor tenía desde antes de la fundación del mundo ya preparado para ti, como es su plan y su diseño. Gloria al Señor, así es. Así que la invitación para que usted pueda permanecer firme en la palabra del Señor, en la doctrina del Señor,
para no dejarse arrastrar ni a diestra ni a siniestra. Así es. Para poder caminar con el Señor hasta cuando Él venga por su amada iglesia, que eso es lo que está por acontecer. A cualquier momento nuestro Salvador viene por su amada iglesia. Por eso la iglesia tiene que estar preparada para el encuentro con el Cristo de la gloria, con el Rey de Reyes y Amén, Señor de aleluya, Señores, así es. como es nuestro lema en este año. Amado televidente, yo le invito en este momento para Así que ahí es, donde Señor. está, diga conmigo, Señor Jesucristo, Señor Jesús. hoy quiero pedirte el favor en este mismo instante. Oh, sí, Señor. Señor Dios, por medio de tu palabra. Así Señor, es. gracias por haber hablado a mi vida, por haberme Amén, abierto sí, los Señor ojos del Dios. entendimiento, Señor Así es, Dios. Señor. Señor, ahora puedo comprender más que cada día, Señor, muchos vientos de doctrina, doctrinas de demonios se están levantando y se Así es, levantarán. Señor, en Yo el no nombre quiero de ser Jesús. engañado, No, Señor Señor, Dios. en el nombre Yo de quiero, Jesús. Señor amado Padre, ser direccionado por el Espíritu Amén, Santo. Espíritu ser Santo, direccionado por el poder de la direcciónanos, palabra. Señor. Quiero Guíanos, permanecer en Espíritu ti, Santo. Señor amado. Quiero sujetarme a tu pacto, a tu palabra, a tu Amén, estatuto, a tu Señor. decreto, a tu ordenanza, Señor Dios. Hoy me aparto de mi pecado, Señor Dios. Me arrepiento y me aparto de mi pecado sí, Señor. y me convierto en un hijo de Dios, en una hija de Dios si es mujer, Amén, Señor. en un hijo de Dios si es varón. Según Dígale, el Señor diseño Dios, en tuyo, este Señor. momento, Señor, perdona mi pecado, lávame y límpiame Así con tu es, Señor. sangre, Señor. Límpianos, Señor. Señor, perdona mi pecado, aún todos los que me sean quizá ocultos, Señor Dios, Oh, que yo no, santo, no los Señor, recuerde, aleluya. que no los conozca, Señor, pero Oh, para sí, ti no hay Señor. nada oculto, Señor. Jesús. Hoy te entrego mi alma, te entrego Amén, mi cuerpo, así mi es, Señor. espíritu, Nos Señor. entregamos a ti, Gracias, Señor, Señor. en el Lávame nombre de más y más de mi pecado y Oh, sí, límpiame Señor. con tus preciosas Límpianos, sangre. Señor, En el nombre de precioso Jesucristo de de Nazaret. Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, mi amado, bendiciones para todos. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.